Muy buenas noches, está usted en Contraste. Hoy día vamos a dialogar, evidentemente, sobre la noticia de la semana, del mes y probablemente la noticia del año. Es la rebelión de los cubanos frente a la dictadura de Cuba, por supuesto. Así que los que apostaban porque Cuba era una solución a los problemas políticos del continente, tienen que poner las barbas en remojo, porque no es tan cierto que los cubanos están haciendo la felicidad de su pueblo. Estamos aquí con el señor Electo Ceballos, distinguido analista, quien nos va a dar una opinión sobre lo que es Cuba hoy día, que eso es lo que interesa a todo el mundo. ¿Por qué la protesta? Buenas noches, doctor, señor Ceballos. Buenas noches, amigos que nos ven y nos escuchan. Se acabó el mito de el Edén cubano, el Edén de la buena medicina, de la mejor educación, de la comida que tenía todo el pueblo, que nadie padecía de hambre, que no había miseria. El señor Cerrón hace poco afirmó y juró que como él había vivido más de 10 años en Cuba, la pobreza de Cuba era la mejor pobreza de América Latina, que era llevadera porque no había diferencia. Bueno, hoy día ese mito del Edén cubano está por los suelos. Escuchaba hoy día en la mañana temprano al presidente mexicano López Obrador, gran comunista, que decía pues que esto se debía a injerencia externa. Para nada habló de la protesta del pueblo cubano, pero sí dijo una gran verdad, que ahí se le vio la mala intención. Vamos a enviar comida, vamos a enviar medicina, vamos a enviar petróleo, todo lo que le falte al pueblo cubano. En resumen, en breves palabras que resumo, está quebrada Cuba. El Edén cubano llegó a su fin. Venezuela también está quebrado, no le pueden dar más petróleo ni comida. Entonces ahora van a picar a México. Y próximamente, si sale el comunista Castillo, con Cerrón, su maestro y guía, nos van a venir a picar. A los peruanos. Bien, pero hay que rememorar también que Cuba se erigió en uno de los mejores países en materia de atletismo. También se erigió en el país con mejor educación del continente. ¿Cuál es su opinión sobre esos temas, señor Ceballos? Bueno, lo de la medicina fue una gran publicidad. Uno de los que se fue a operar de la cadera fue el exalcalde de Lima, Castañeda. Y cuando levantó los ojos y vio las telarañas, se paró y se fue. Esa es la publicidad, propaganda del G2 cubano, que nos han dado machaca y machaca, que es la mejor medicina del continente. Primero, los médicos se reciben a los 4 años. O sea, prácticamente son paramédicos, enfermeros. Cuando han venido acá los cubanos, que trajeron el señor Vizcarra, el lagarto, vinieron a darse una vuelta y a cobrar $2,000 y pico Per cápita. Porque no, claro, per cápita, pero no entraron a pelear el COVID, porque no saben, están perdidos. Y ahí está la efervescencia del pueblo cubano contra el régimen. Los deportistas también, cuando los agarran de jóvenes, los preparan,
la mejor educación, la mejor alimentación para lucirse, y indudablemente es una buena propaganda para los cubanos. Pero fue flor de un día, me parece, ¿no? Por eso, hoy día estamos viendo la realidad, que se repite lo que pasó también en el año 73 con el señor, teníamos de presidente a Morales Bermúdez, y se metieron a la embajada peruana. No estaba el embajador, estaba el cónsul. Cientos de miles. Cubanos. Cubanos que querían huir del paraíso, de ese Edén, que también se ve en Centroamérica. No se van a Venezuela ni a Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala. ¿Por qué van a Estados Unidos? Al infierno de Estados Unidos. ¿Y por qué no van a Venezuela o a Cuba? Porque saben que se van a morir de hambre. Los haitianos están entrando por Brasil y quieren entrar al Perú. Ese es el Edén que venden estos señores comunistas, que repiten y machacan que el comunismo es la solución. Bueno, no dicen comunismo, a ver, socialismo. La etapa superior del comunismo. Exactamente. Engañan a la juventud. Ahora, el espacio se lo ha dado el centro derecha. ¿Dónde se hace política? Se hace en las universidades, en los gremios, en los sindicatos, en los institutos. Esos espacios se le dejó a la caviarada. Y la caviarada ha seguido adoctrinando y permitiendo que el comunismo avance en el Perú. Porque esto es comunismo, esto no es socialismo. Esto de la que no van a cambiar la Constitución, estos son peor que Sinamos. No se acuerda la gente de lo que fue Sinamos. Nos faltó algunas líneas para comentar el tema de la educación, porque a todos los países latinoamericanos les tomaron pues la elección, y el que ganó fue Cuba por algunos años. No sé si sigue siendo la educación cubana la mejor de Latinoamérica. No, hay que reconocer que Cuba no tiene analfabetos. Cuba no tiene analfabetos. Pero de que la universidad, los colegios tengan la mejor educación del mundo, lo dudo. Primero porque no hay libertad para leer todo. El adoctrinamiento viene de las primeras letras. Barrio por barrio, cuadra por cuadra, como dicen estos comunistas. Patria o muerte. Entonces, la educación ha bajado mucho en Cuba. Y cada vez que hay una delegación que viaja a algún campeonato, una conferencia de científicos, médicos, técnicos, se escapan. Tienen que ir con policía, porque igual que en Rusia, igual que todos los países comunistas, que ya en Rusia no existe el comunismo, se escapan. Recuerdo el caso de algunos deportistas que participaron en un campeonato en Estados Unidos y de pronto se dieron cuenta de que los deportistas de Cuba no estaban. No los encontraron nunca más. Entonces, ¿qué había pasado? Se fueron pues a gozar de las riquezas del capitalismo, ¿no? El capitalismo, los que pudieron. Porque allá en Cuba no podían gozar de eso, ¿no? Hay no me acuerdo en este momento el nombre de un gran beisbolista cubano que las ligas principales de Estados Unidos lo querían contratar no sé cuántos millones de dólares y nunca le dieron el pase. Murió en Cuba, creo, o todavía vive, no lo sé, pero no. La última noticia era que no había podido salir y que padecía de muchas carencias en el Edén cubano. Sí, lo que ha sorprendido hoy día, por ejemplo, en los medios de comunicación, son el gran despliegue de cubanos gritando libertad. Abajo abajo la dictadura, abajo la tiranía. Y también hemos escuchado al presidente actual de Cuba diciendo son contrarrevolucionarios, ya hemos instruido a la policía que... pobres cubanos. Hemos visto, por ejemplo,
una gigantesca playa de Cuba, creo que más grande que Copacabana, en Brasil, que estaba totalmente poblada de cubanos protestando contra la dictadura. Eso lo hemos visto todos hoy día. Entonces comienza el desmoronamiento del régimen socialista, comunista o lo que se quiera, de Cuba. Esos señores quisieron exportar por algún tiempo su revolución. Estuvieron en Bolivia, creo que intentaron entrar al Perú, se fueron también a la parte sur del continente africano. ¿De eso usted recuerda algo? Claro, por supuesto. Eran los años 60, donde entraron por la selva, Mesa Pelada, y ahí fue donde mataron a Heró, un joven que conocí en una reunión. No sé si está emparejado, pero tenía una amiga mutua que nos invitó, un hombre callado, inteligente, joven. Y desgraciadamente no desgraciadamente, el Perú logró eliminar esa guerrilla, esos sí eran guerrilleros, no terroristas, pero los acabaron. Y una anécdota, después de muchos años, el coronel, ya era coronel paracaidista, jefe del 39, le ordenó el Comando Conjunto de la Fuerza Armada que vaya a presentar su bandera de paracaidista, la bandera del Perú y su espada a Fidel Castro, que venía de paso a Chile, donde se quedó un mes. Él se negó a presentar el saludo protocolar porque él había luchado contra el terrorismo que nos había querido implantar Fidel Castro con sus huestes. Por supuesto, le dieron de baja. Ese fue el gran premio, un hombre que estuvo en Mesa Pelada y le ganó a los terroristas, guerrilleros, eran guerrilleros. Porque de esa época. Claro. Bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor Marcos Ibaceta, quien nos está acompañando esta noche en el análisis de las principales noticias de la semana y lo que se podría venir en el futuro. Yo recuerdo efectivamente que Fidel Castro estuvo primero en Chile y fue a visitar a Allende y estuvo allí por algún tiempo, creo que un mes estuvo por allá, y a Velasco no lo tenía muy amigable, digamos, ¿no? Le tocaban las declaraciones. Para él era una revolución totalmente distinta, la de Velasco. Por eso es que estuvo aquí en Lima unas 2 o 3 horas Fidel Castro, pero sí estuvo aquí. Y luego, obviamente, se fue a otro país, o creo que se fue a Cuba, ¿no? Bien, damos la bienvenida al doctor Marcos Ibaceta y su comentario sobre lo que viene ocurriendo en Cuba. Hola Julián, buenas noches Electo. Por razones de fuerza mayor ahora y hay que culpar a la garganta, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en Cuba es algo que tenía que suceder en algún momento, el inicio ya de una resistencia, porque no hay tiranía que dure 100 años. O sea, toda dictadura tiene un plazo, se va a caer. Si se cayó el muro de Berlín, ahora se va a caer Cuba. Solamente es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque el empobrecimiento masivo, Julián, estimados amigos, llega a hartar a la gente. Por más que le quiten la comunicación con el exterior, por más que le impidan salir de su país, por más que le retengan a la familia, a los que salen y ven otras realidades, todo llega a cansar porque no permite el desarrollo de la creatividad personal. Por ejemplo, tú me habías planteado como tema la pobreza, no sé si vamos a hablar de la pobreza. Sí, por supuesto, vamos a hablar de la pobreza. Porque justamente
los regímenes totalitarios comunistas nos han prometido el cielo, comenzando por el socialismo y terminando en el comunismo, es decir, todos iguales, todos felices, y las contradicciones del universo desaparecidas, cuando no existe universo sin contradicciones, porque si no, no tendría sentido que nosotros tuviéramos un alma, y el alma consiste en la razón para nosotros ejercer nuestro libre albedrío, valorando lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que conviene a los demás, y creando una moral de acuerdo a las circunstancias. Ese es un relativismo, ¿no? Respecto a las normas éticas, a los valores que son inalterables. Pero, sin embargo, hay que recordar que teníamos tres escuelas, ¿no?, económicas. El mercantilismo, el fisiocratismo, eso me acuerdo que me habían enseñado, ya no sé si apareció otro, el fisiocratismo, y la escuela liberal de Adam Smith. Entonces, nosotros fuimos conquistados por los mercantilistas, ¿no? Las riquezas, los minerales eran la fuente de riqueza. Para los fisiócratas que se fueron a Estados Unidos era la tierra, por eso es que allí cuidaban mucho y querían acumular mucha tierra. Pero con Adam Smith y al aparecer la primera revolución industrial, se determina que la fuente de riqueza es el trabajo. Pero Julián, cuando tú dices el trabajo es la fuente de riqueza, entonces lo primero que tienes que buscar y perseguir es generar fuente de trabajo, puesto de trabajo. Si no generas puesto de trabajo, no va a haber riqueza. Siguiendo la línea filosófica, ¿no? Si la fuente de la riqueza es el trabajo y no das trabajo, no va a haber riqueza. Ahora, lo que tienes es que darle calidad al trabajo para que haya una mayor riqueza y mayor creatividad. Y eso tiene que ver con la educación. Si tú no educas para el trabajo, entonces no vas a tener una economía productiva que multiplique. Si vas a elegir a 4 para que lo hagan todo, entonces simplemente vas a concentrar riqueza, y eso es el origen del monopolio y el monoxonio, enemigos de la libre competencia. Y si solamente concentras en las grandes ciudades los centros de producción, los puestos de trabajo, todo el interior va a venir como una masa sobre los centros de trabajo. Y entonces vamos a tener grandes ciudades desordenadas y una demanda social muy grande. Y la gran pregunta es, ¿eso se cambia con cambio de constitución? ¿Eso se cambia con tiranías? ¿O eso se cambia con inversión? Y ahí hay que resaltar la figura de los chinos, ¿no?, de Deng Xiaoping, cuando dijo al grupo de Mao, de nada nos sirve querer igualarlos a todos en pobreza, porque yo no puedo tener un pueblo contento si no tengo capital, si no tengo dinero. Y ahora mira, China es la primera potencia económica del mundo, pero conjugando los factores, Julián, fuente de riqueza de los pueblos, el trabajo. Hay que crear fuente de trabajo, mejorar la calidad del trabajo con la educación y no estar peleándose con la inversión. Hay que atraer inversión, pero hay que ejercer tiranía y hacer que nuestras leyes se apliquen, pues. Entonces tú decías, ¿por qué Fidel Castro no le quiso a Velasco? Porque aquí ahora confunden nacionalismo con comunismo y totalitarismo, ¿no? Velasco era nacionalista, con sus ideas que nos destruyó la economía, pero era nacionalista. En cambio, Allende era socialista hacia el comunismo. Y Fidel Castro, cuando se fue a Chile, se quedó un mes organizando a sus huestes en favor de Allende. Y se agitaba la calle y había confrontaciones de masas en las calles. Después de un mes, quitándole autoridad a Allende, se regresó a Cuba. Pero es que ya creía que tenía a Chile bajo su control. Cosa que otra vez lo están intentando en estos momentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Cuba, tenemos que hablar de fuente de riqueza, de sistemas, ¿no?, de gobierno en base a ideologías
No podemos llevarnos por ideologías trasnochadas porque a alguien se le ocurre. El pensamiento marxista ha fracasado en la economía. Totalmente. Así que ya pues hay que cambiar de pensamiento, como dice, hay que quebrar parámetros y centrarnos en lo que los filósofos que han tenido seguidores y que ahora gobiernan el mundo, o el capitalismo, que no tiene que ser salvaje. Entonces nos han mostrado una ruta y hay que enseñarles a nuestros hijos y a nosotros mismos a no envidiar el éxito, sino a copiar el éxito, a identificarnos con la gente que tiene éxito para imitarlos. Es igual que la religión, pues, Julián. Tienes un santo y uno dice, ¿cómo ha llegado este a ser santo y yo soy un perdido pecador, no? Y entonces, ¿qué te enseñan en la iglesia? Imita al santo. Fíjate lo que él ha enfrentado en su vida y cómo lo ha vencido. Y si no te acercas a él, al menos vas a llegar aunque sea al nivel de su rodilla, o qué sé yo, pero lo intentas. Es igual que cuando en tu proyecto de vida, tú no sueñas, Julián. Si tienes sueños pequeños, pequeño vas a quedarte. Si tienes sueños grandes, más grande vas a ser. Así de simple es la vida, la creatividad humana. Y ya que cada uno compita según sus cualidades, según sus dones, y quien mejor trabaja y mayor calidad tiene, merece más. ¿Por qué lo vas a igualar? Merece más. Bueno, doctor Ibaceta, todo eso coincide con el tema que íbamos y que vamos a abordar ahora, que es la pobreza. ¿De dónde sale la pobreza? ¿Qué cosa hay que hacer para superar la pobreza? Ese tema lo vamos a ver lo vamos a discutir, lo vamos a analizar dentro de unos minutos, porque ahora nos toca la parca de los avisos, ¿no? La publicidad, inevitable, por supuesto. Con permiso. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo por Onda Digital, canal 18.4 señal abierta y canal 791 de Cable Más. Asimismo por las redes sociales de Onda Digital Perú. No te olvides, este y todos los jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Todos los miércoles a las 9 de la noche estamos en Onda Digital TV 18.4 señal abierta. Y síguenos también en nuestra página web, en el Facebook y en YouTube. No te olvides de suscribirte y de marcar la campanita para estar en Lapsus todos los miércoles a las 9 de la noche. Soy Elena Pérez Vargas y los invito a vernos todos los viernes a las 9 de la noche, Panorama Público, con las entrevistas a los especialistas en los temas relacionados al acontecer nacional e internacional. Todos los viernes, 9 de la noche, Panorama Público. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791,
Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Recuerden que Sentido Común va todos los jueves a las 9 de la noche por Onda Digital, canal 18.4, señal abierta en Lima, y en paralelo también por nuestra página web, por Facebook y por YouTube. Soy Marcos Ibaceta y los invito a seguirnos en redes sociales Onda Digital Perú. Está usted en Contraste. Aproximadamente son las 8:36 de la noche. Y hoy día estamos conversando acerca de lo que ocurre en Cuba. Porque eso mismo podría ocurrir después en Venezuela y después seguramente en Nicaragua. La desactivación de los regímenes socialistas y comunistas. Todos hemos visto, por ejemplo, reportes desde Cuba, que han hecho una serie de periodistas de la BBC de Londres, de Estados Unidos, etcétera, que han visitado esa ciudad, la vieja ciudad de La Habana. Y nos hemos quedado sorprendidos porque los únicos automóviles que recorren las calles de Cuba son antiguos, antiquísimos, que ya aquí en el Perú no existen, en todo caso son de colección, ¿no? Aquí ahora los peruanos, por ejemplo, usamos no tanto automóviles, pero sí camionetas 4x4 de última generación, ¿no? Y de diversas marcas, por supuesto, chinos, japoneses, norteamericanos. Y eso no podíamos hacerlo, hará pues unos 15 años atrás. Era muy difícil que en el Perú existieran la cantidad de camionetas 4x4 aquí en el Perú. En esa época, 15, 20 años atrás, no hay que olvidar que también Lima estuvo a punto de caer bajo las garras del terrorismo. Estaba virtualmente rodeada y todos los días había coches bombas por aquí y asaltos a radios, a televisoras por parte de los terrucos de esa época. Bien, pero vamos a preguntarle al doctor Electo Ceballos si es que él estuvo en Cuba y si es que se subió a esas máquinas antiguas como el Plymouth, ¿no? Osmóvil, el Chevrolata. Chevrolata, Ford. Sí, he estado en Cuba una vez. Me fui a Varadero. No, pero también hay taxis que son... Remis. No, son del Estado. Los compra el Estado. El chofer gana nada. Con aire acondicionado, indudablemente, que es para los turistas. Estando en Varadero, quise ir a La Habana. Cometí un error, en vez de llegar a La Habana y quedarme en La Habana y después ir a Varadero, me fui de frente a Varadero. Varadero es un sitio lindo, una maravilla, hecha por los españoles. Por los españoles, los nuevos hoteles son españoles. Vi en las playas y vi también en La Habana, porque fui a La Habana, las famosas jineteras, porque una de las justificaciones de la rebelión de Castro contra Batista era que usaban Cuba para los casinos, y disculpen la palabra, de burdel. Bueno, eso no ha cambiado. Hoy día lo vemos en las calles de La Habana y en los hoteles. No en los hoteles, en las playas. Mujeres y hombres que se venden. Porque no les alcanza. La señora que nos llevó
tuve que pagar un gran precio para que me llevaran a La Habana todo el día, me llevaran un tour. Y la señora que nos llevó era una cubana, doctora médica, cirujana, con doctorado y maestría en Alemania Oriental, que tenía que trabajar para subsistir, hacer este negocio de turismo, ¿no? O sea, que tampoco era la camioneta de ella, sino le daban una camioneta y le pagaban algo extra para vivir. Subí a un taxi en Varadero y ahí me explicó el chofer que él era un simple asalariado, que no le alcanzaba. Como también después, cuando ya me salía de La Habana hacia el aeropuerto, el chofer del ómnibus parece que le dieron mal los datos para recoger uno por uno a los turistas para llevar al aeropuerto. Entonces estuvimos conversando más de una hora en diferentes hoteles esperando que se llenara. Y me decía, mire señor Ceballos, yo fui como mi padre cañero, yo cortaba caña desde muy chico, pero vino pues el reciclaje de la industria azucarera porque nosotros vivíamos de los rusos, le vendíamos azúcar hasta que cayó el precio. Rusia cayó y no podía seguir pagando lo que pagaba. Entonces, me dieron la facultad de poder estudiar y estudié ingeniería. Y estudiando ingeniería, tuve la suerte digo, que me dieron permiso para estudiar un idioma. Por la cercanía y por el turismo aprendí inglés. Y lo hablo con facilidad y con buen acento. Eso me ha servido para subsistir. Yo manejo este ómnibus que no es mío, cargo maletas y de las propinas que yo recibo tengo que dar a mi jefe un porcentaje. Entonces le digo, mire lo que me ha pasado en el hotel de Varadero, donde usted me fue a recoger. El jefe del bar, de la discoteca, lo vi con un corte militar, pelo corto, y yo estoy acostumbrado que cuando me sirven dejo propina. Después de comer, después de un show lindo, porque hacen las cosas lindas, tipo Mediterráneo, fuimos a la discoteca y el señor que nos atendía, un mozo muy atento, y yo veía que el jefe miraba, supervisaba, y cada vez que me traían $2 o $3, varios tragos me tomé y bueno, nos despedimos al día siguiente porque estuve una semana en Varadero. Este señor administrador de la discoteca se acercó a agradecerme las propinas. Le dije, mire, así me han educado, el que me atiende, yo le doy propina, yo no soy millonario, pero algo le tengo que dejar a la persona que me atiende, así me han criado. Y así somos los peruanos, la mayoría. Entonces, conversando, como me gusta conversar y dialogar, le dije, lo he visto con un corte militar. Sí, me dijo, señor, yo soy parte de la defensa de Cuba. Yo manejo un avión de combate y a toda mi escuadrilla le han dado puestos de este tipo, donde nosotros, para compensar los bajos sueldos, vivimos de las propinas del turismo. Eso es Cuba. Esa es la verdadera Cuba, el Edén que nos venden como gran maravilla. Después estaba en República Dominicana, donde uno ve pues... Pero antes de ir a la República Dominicana, don Electo Ceballos, quiero preguntarle que nos precise qué cosa es eso de las jineteras. Bueno, son gente que se vende, hombres y mujeres,
que se venden. ¿Son chicas guapas o...? Guapísimas, la mezcla es muy bonita. ¿Y usted conoció directamente una jinetera o no? Bueno, no las conocí, pero las vi. Las vi actuar en el mar, se meten al mar, en la playa, a buscar ¿En bikini o no? En hilo dental. ¿En hilo dental? Hilo dental. ¿Pero para eso no son comunistas, socialistas? No. Es más, la gente que te atiende, por decir, yo había llevado 2 blue jeans, los dejé, polos, lociones para el bronce, dentrífico, jabón, desodorante, todo lo dejé. Y sumamente agradecido a este personal que te atienden maravillosamente bien, que ellos también decían, nosotros ganamos, mejor dicho, el Estado cubano cobra el sueldo a esta gente, a los españoles, los dueños del hotel, y le dan $100. Una parte le dan. $100. Ellos creo que están contratados con $1.000, entonces $100 le dan a ellos. Pero $100 cubanos, no $100. Entonces ellos viven con una mano atrás y otra adelante. Son esclavos, ellos mismos lo dicen. Se matan de risa, agradecen, están bien formados, tienen educación, no son analfabetos, pero saben que su paraíso es meras palabras. Se tienen que divertir, la juventud vive como también vivían en los países comunistas. Pero esa es la realidad. Ahora, estos carros que vienen de la época de Batista son para turistas y te cobran pues una carrera, una vuelta, $50, $80, $100. Y la gente lo paga para tomarse estas fotos. Pero la burocracia que siempre existe vive del Estado, tiene todos los conforts, viven en buenas casas o, bueno, edificios nuevos que han hecho para esta burocracia que es la que oprime al pueblo cubano. ¿Y se fue usted al centro de La Habana? Sí, estuve todo un día, conocí inclusive el bar de Hemingway, donde los mojitos, tu ron blanco con una hierba, no me acuerdo en este momento el nombre de la hierba que le echan, hielo, y muy bien, muy simpática, la gente es muy simpática, son Caribe, es gente muy alegre, pero cuando uno les conversa y les sonsaca cómo viven, es para llorar. Salta la liebre. Es para llorar porque son esclavos vivientes, gente inteligente, preparada, como dice Marco. ¿Dónde está el futuro de esta gente? Uno se saca la mugre y estudia para mejorar, no para que te igualen, para abajo. El que trabaja bien tiene que ganar mejor que el que no trabaja bien. Eso es una ley de la vida, pero allá no. Allá los únicos que viven bien es la burocracia comunista que oprime y el pueblo vive mal, inclusive profesionales, porque los explotan, no ganan lo que deberían ganar. Y como dice el doctor Marcos Igaceta, cuando tienen que viajar, de rehenes quedan la familia. Ese es el paraíso, ese es el Edén cubano que se ha repetido en Venezuela y lo vemos en Nicaragua. O sea, no es que no te vas a equivocar y no te vas a golpear con la misma piedra, te vas a volver a equivocar. Chile se va a volver a equivocar y acá nos vamos a volver a equivocar si llaman una nueva constitución. Dios no lo quiera. Pero bueno, antes de terminar sobre este tema político, porque esto es política, nosotros tenemos, gracias a esta constitución que quieren cambiar, tenemos 11.230 millones de superávit, 11.000 millones este año a la fecha. Banco Central de Reserva, información. Podríamos tener 3 o 4 veces más. Podríamos tener 500.000. Pero no lo tenemos gracias a estos comunistas que han paralizado
Sobre todo la minería. Las inversiones mineras y el boom que estamos viendo el cobre. Acaban de firmar los canadienses una gran inversión, no sé, 5.000, 10.000 millones de cobre en África. Eso podría haber sido acá en el Perú. Y otra cosa, para después hablar sobre la reactivación. El Perú, textualmente, leo, de Rafael Hidalgo, Perú gana la Copa América de devaluación en el 2021. Medalla de oro. Tenemos devaluación gracias al efecto Castillo. 14.11. No, perdón, 14.13 de devaluación. Argentina, segundo puesto, medalla de plata, 14.11. Y la tercera medalla de bronce, Colombia, 12.11. Eso es lo que estamos consiguiendo con este panorama. Con este panorama. De crisis. Ahí lo dejo. Bueno, efectivamente, esas cifras son preocupantes porque de aquí a la inflación puede desencadenarse en las próximas semanas, próximos meses. Ahora mismo, por ejemplo, en los mercados usted va a comprar frutas, carnes, etcétera, todo ha subido. Ha subido que en una semana suben 2 soles por kilo y en 4 semanas ya son 8 soles por kilo, ¿no? Entonces vamos a tener serios problemas de inflación si es que esto no se logra parar a tiempo. Su opinión sobre el tema, señor doctor Ibaceta. Está bien con señor Julián. Otra vez no preguntes tanto por la jinetera, pues Julián. Bueno, siempre hay que aclarar, ¿no? Sí. Ha prometido traernos una foto de una jinetera para la próxima ocasión. En hilo dental. En hilo dental. Pero lo que ha señalado el electo es la consecuencia natural de la pobreza, pues Julián. El estado de necesidad genera prostitución. Y no solamente prostitución, sino genera el tema de las drogas y la conversión de un estado en narcoestado. Cuando no tiene recursos, no hay trabajo, no hay inversión, ¿de qué vive? Narcoestado, esa es la tiranía, y la pobre gente allí tiene que vérselas. Y el vérselas significa también venderse. A mí no me ha provocado ir a después de conversar con amigos y familiares que viajaron y que venían felices de haber disfrutado Varadero, por ejemplo. No, yo decía, pero me estás diciendo que es ligero, con gente que se muere de hambre y profesionales súper calificados atendiendo de pinas. O sea, ese espectáculo deprimente no me permitiría divertirme, porque es lo humano, ¿no? ¿Cómo vas a disfrutar tú teniendo la desgracia a tu costado? Y que te cuenten que les dan una miseria de sueldo y que si les invitas una comida como la tuya, para ellos es un sueño hecho realidad. Y entrar, o que le regales algo de marca, y es algo fabuloso. Entonces dije, no voy a ir a Cuba hasta que no se libere si es que vivo, porque me gusta ver a la gente competir. Y retomando el tema de la pobreza, al comienzo yo dije, sigo una línea filosófica, ¿no? Porque no se sabe explicar el liberalismo, ¿no? De Adam Smith, todo el mundo dice, la riqueza de los pueblos proviene del trabajo. Muy bien, pues. En la Edad Media eran los artesanos los que daban trabajo, pero repentinamente descubren la máquina, pues. Y la máquina la perfecciona un tal Watts en Inglaterra. Y cuando empieza una demanda fresca de mano de obra, Julián, había trabajo para todo, pero no había seguridad social. Entonces, tampoco había educación para el pueblo. Entonces, los que iban a trabajar no tenían educación y no tenían seguridad social.
empezaban a morir como moscas. Y cuando morían los hombres o quedaban inhabilitados, entraban las mujeres. Cuando se enfermaban las mujeres, entraban los adolescentes, hasta niños. Los niños. Y la seguridad social recién se crea a fines del 1800, 1880, 1890. Entonces, ahí están los dos soportes, pues, Julián. La riqueza de los pueblos viene por el trabajo, pero el trabajo requiere educación para mejorar la competitividad, la calidad del trabajo y la mejora del ingreso personal, pero la persona que trabaja necesita buena salud. Entonces, con ese trípode tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que hacer planificación en el país. Fíjate, hace 2 semanas, creo, 3 semanas, leí en algunos medios y lo taparon rápido y lo solucionaron, no sé si bien o mal, pero que empezaron a tomar la carretera panamericana en el sur del país, Bastión de Castillo, ¿no? ¿Y cuál era el reclamo? El alza del costo de vida. Y yo decía, pero esta gente que ha votado por esta opción que genera incertidumbre, no se percata que con el alza y la disparada del dólar, el freno de las inversiones, la evaluación de las empresas para irse del país y sacar sus activos en caso de que comiencen a actuar como han amenazado a hacerlo los extremistas políticos, tenían que subir los precios, pues. Al comienzo no corría la voz, ¿yo qué tengo que ver con el dólar si yo gano en soles? Si sube el dólar, sube todo, pues. Así es. Y tus soles no te van a alcanzar, y ahí tenemos el problema de la inflación ahora, ¿no? Por la incertidumbre que traemos. ¿Desde cuándo, Julián? ¿Desde cuándo, electo? ¿Desde cuándo venimos con la incertidumbre en las elecciones, no? Así es. Desde el señor Vizcarra. Claro. Con la pandemia y los tremendos escándalos, el cierre del Congreso, un desorden, una imagen de ingobernabilidad terrible, confrontación de poderes y la intención de un grupo hasta ahora que no sale a la luz del todo de tener el aparato del Estado bajo su dominio. Y lo han conseguido, ¿eh? Porque tienen el sistema de justicia, y con el sistema de justicia hace lo que quieres con los demás. Entonces, se me ha venido a la mente en lo que decía Arnold J. Toynbee, ¿no? No hagas historia de la filosofía, sino filosofía de la historia. Hazte sabio con lo que la historia te ha enseñado. Por lo tanto, si la historia te ha mostrado que el desarrollo requiere de inversión para que haya trabajo, y el trabajo mejore tu situación y un pueblo progrese, da la educación al que trabaja, mejora la competitividad, porque su competitividad mejorada mejora la competitividad del Estado frente a los otros estados en el comercio mundial, y dale salud. Si eso nos ha demostrado la historia, por eso hablamos primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial, y ahora ya estamos en la cuarta y vamos a la quinta, creo, con la informática y la nanotecnología que se viene. Y nosotros, Julián, cuando Abimael desata este terrorismo tan nocivo, enfermizo, nosotros recién estábamos en la segunda revolución industrial, de la electricidad, no de la máquina, la electricidad. ¿Por qué crees que nos tumbaban todas las torres de energía eléctrica? Así es. Para paralizar las industrias, el comercio. Estamos en la segunda revolución industrial. Y de eso no se acuerdan los muchachos porque todavía no habían nacido muchos, ¿no? Y no solamente no habían nacido, sino que no estudian. Estas cosas no sé por qué las han quitado desde el colegio. A mí me han enseñado esto en secundaria, Julián. Y en la universidad ya lo hemos desarrollado cuando había humanidades. Acuérdate, 2 años de humanidades en filosofía, historia, geografía y desarrollo de la humanidad.
Entonces, si eso lo aprendíamos, uno decía, pero ¿para qué sirve tanta filosofía metafísica? Pero después con el tiempo te das cuenta que ese es el soporte de todas las demás ciencias. Claro. Y lo estamos eliminando, nos estamos volviendo autómatas, nos hemos olvidado. Pues entonces aparece alguien que dice, no quiero la inversión, explotadores, que se vayan, yo soy dueño de mi tierra, de mis yacimientos, yo lo voy a hacer. La pregunta es, ¿y de dónde vas a sacar dinero? ¿Y tú lo vas a hacer? Se supone que si eres un Estado de Derecho, pues Julián, tiene reglas. Y si hay autoridad estatal, la autoridad estatal está para hacer cumplir las reglas. Tenemos suficientes reglas en el país para tratar con la inversión privada nacional o extranjera, sino que acá todo el mundo se corrompe. Y al corromperse, no aplica las reglas jurídicas que tenemos, sino que las mediatizan, o sea, cobran y tuercen el derecho. Eso es lo que ocurre en nuestro país. Doctor, entonces, vamos a tener que... Permítame interrumpirlo porque vamos a ir a un corte comercial. Luego continuamos conversando justamente acerca de cómo se genera la pobreza en el Perú. Cuando se dice tía María no va, conga no va, la minería no va. Agua sí, oro no. Entonces estamos cerrando las puertas a la inversión privada, que para hacer minería hay que tener mucho dinero, obviamente, para ser competitivo. Este tema lo vamos a ver inmediatamente después de este corte comercial. Muy bien. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Este y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, Cable Más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. La mujer de hoy es trabajadora, emprendedora, no le teme realizar actividades que antes eran solo para los hombres. La mujer de hoy es mamá y eso conlleva una serie de actividades y oficios desde psicóloga, profesora, enfermera y demás actividades del hogar. La mujer de hoy es moderna, es femenina. Mujer de hoy, todos los miércoles a las 7 de la noche por la señal de Onda Digital. Porque nos mudamos y nos renovamos. Todos los lunes y jueves de 7 a 8 de la noche tenemos una cita para analizar e informar sobre el acontecer deportivo nacional e internacional. Esto es En Pelotas la Resurrección y lo verás solo aquí en Onda Digital. ¡Los esperamos! Hola. ¿Has oído hablar de exportación o importación o sobre denominación de origen? ¿De los socios comerciales que Perú tiene? ¿Te interesa exportar productos no tradicionales o ser parte de una cadena de suministro? Soy Gloria Ramírez, profesional en comercio exterior y he venido a despertar ese bichito exportador que llevas dentro. Y si eres de los que perseveran, este programa es para ti. Todos los martes a las 9 de la noche
Te invito a mi programa informativo en positivo Persevera Empresarial. Aquí, en Onda Digital, señal abierta, Lima 18.4 y Cable Más, canal 791. Y sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También en mi página Persevera Empresarial Perú. Comparte nuestro link con familiares y amigos, incluso en el extranjero. Que todos sepan que no estás solo en tu emprendimiento. Nosotros estamos contigo. Ya sabes, los martes a las 9 de la noche en Onda Digital 18.4. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. También por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Está usted en el programa Contraste. Bien, hemos examinado en esta primera entrada el tema de Cuba, no por supuesto en amplitud, pero sí en lo que concierne que deben conocer todos los peruanos, de cómo el paraíso hoy día pues ya no es tal, porque miles, si no digo millones de cubanos han salido a protestar contra el régimen tiránico de Cuba. Pero a lo que nos interesa saber, en el caso del Perú, de dónde viene la pobreza, qué hay que hacer para enfrentar la pobreza. No nos echemos la culpa de aquí a un gobierno, 2 gobiernos, 3 gobiernos. No, la pobreza en el Perú tiene una larga procreación desde la época en que asumieron el control político, militar, social los españoles. De ahí para acá, todo fue explotación de los peruanos a nivel de esclavitud. Se dice que teníamos alrededor de 12 millones de habitantes y en un censo que se ha publicado en varias partes respecto a cuántos millones de peruanos dejaron los españoles. Eran aproximadamente 3 millones, de 12 a 3, o sea que los otros 8 o 7 millones los mataron. Eso fue un genocidio, fue una explotación total. Entonces, desde esa época, los peruanos, los auténticos peruanos, perdieron sus tierras, perdieron sus propiedades, luego se concentraron en grandes empresarios, en hacendados, y cuando llega la independencia en la época de San Martín, pues aquí encontró a miles de hacendados, ¿no?, que eran dueños de tierras que iban de una provincia hasta otra provincia, y un régimen de trabajadores, obviamente de explotación. Eso se ha ido superando con la República. Hemos ido avanzando, totalmente hemos avanzado mucho, de tal manera que la democracia ha sido beneficiosa porque ha ido distribuyendo la riqueza a menudo que han ocurrido pues eventos sociales a través de los años. Al comienzo, Velasco Alvarado entregó la tierra a los campesinos a través de cooperativas y sociedades de interés social en la sierra, las SAIS. Bueno, la verdad es que ese reparto de tierras no fue útil para nadie, porque los trabajadores de las cooperativas terminaron vendiendo sus tierras,
terminaron sin tierras. Otro problema ha ocurrido en los Andes. En los Andes también tenemos el problema de las sociedades de interés social que no funcionaron. Creo que ahora solamente hay una o dos, las 6 Pachacútec y las 6 Tupac Amaru, que son las únicas que están funcionando. Después, la extensa región de la sierra no tiene sino pobres de toda pobreza. Bueno, no sé si en la selva se hizo la reforma agraria, y eso nos lo va a precisar el doctor Marcos Ibaceta. Su opinión sobre el tema, profesor. Comenzamos, Julián. En la selva no tanto el tema de la reforma agraria, porque no hay tierra de cultivo ahí. Pretender hacer agricultura en la selva es depredar, porque te tumbas árboles de 500 años para sembrar 2 hectáreas de frijoles y a la tercera cosecha ya esa tierra no sirve. Y vas a esperar 500 años que vuelvan a crecer otros árboles, y así hemos venido depredando la selva. La tierra de cultivo en la selva, Julián, electo, es la zona frente a los ríos, porque cuando crece el río se desborda 5, 6, 10 kilómetros hacia los lados. Y cuando baja el caudal, quedan 5 o 6 kilómetros de tierra muy fértil por el barro que ha dejado. Y antes de que el río se reduzca, ¿no?, y se seque la tierra, ya se sembró. ¿Qué cosas se siembra? Arroz, frijol, todo tipo de menestras, sandía y frutas. En esa nosotros dependemos muchísimo de la sierra respecto a los otros productos. Nuestro producto natural es el plátano. El pan de la selva es el plátano. Y estamos hablando de plátano bellaco verde, que va con todas las comidas. Y no hay más, Julián. Y en época del diluvio, de las lluvias, no hay ni caza, no hay ni pesca y no hay nada. Y antes se sobrevivía con los enlatados que llegaban, con los embutidos. Y en la época del primer gobierno de Belaúnde me parece que liberaron de impuestos y teníamos embutidos europeos, pero a precio regalado también, que no había. No sé qué se tiene que hacer ahí. Hay 2 ganaderías nomás que yo podría dar fe de que las destruyeron. La ganadería de Letorno, que te traía cebúes directamente de raza pura, o de Estados Unidos o de la India, y las cruzaban con vacas nativas para que sean más productivas, más resistentes. Se trajeron un torazo de raza Brahman Swiss, ¿no?, que para carne, y también vendían el semen, ¿no? Ahí vi por primera vez la inseminación artificial, a un veterinario metiendo el brazo y el que está haciendo ahí, pero tenían tecnología. Yo veía que los norteamericanos traían tractores que se manejaban no con timón, sino con botoncitos, todos eléctricos. Traían caballos, esos que vemos en las películas, directamente de Estados Unidos. Esos que montaban Roy Rogers, el zorro. Yo he visto esos caballos. Entonces era como una pequeña sociedad norteamericana, pero tenían miles de cabezas de ganado, pero el gobierno no supo tratar con ellos. Letorno construyó la carretera Tomavista hasta el kilómetro 34, que se llama un pueblo Campo Verde, a 34 kilómetros de Pucallpa. Y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos casi se frustra porque Letorno reclamó $10 millones, creo, y el gobierno peruano se negaba a pagárselos. Al final tuvo que pagar esos $10 millones, algo similar. Sí, pero aparte de esa ganadería que quebró, porque se fueron, había otra ganadería, San Jorge, esa era peruana, en el kilómetro 53. Allí sí teníamos energía para conservar nada nosotros, ¿no? Era una ganadería gigantesca cerca de Shuya. Bueno, el que conoce no me va a entender un poco. Esa super ganadería también quedó destruida, quebrada. Y eran los paradigmas de cómo desarrollar ganadería.
porque lo que tenemos ahora siguen siendo los pequeños ganaderos, que cuando yo salí tenían 10 vacas, y ahora que regreso siguen teniendo 10 vacas, 10 cabezas de ganado. O sea, no han progresado absolutamente nada y no ves tecnología y no ves formas en que se asocien para potenciar todo eso. Entonces la selva, todos dicen, es una maravilla, pero es una maravilla para el turismo, conservando el medio ambiente, Julián. Pero lo de la sierra y lo de la costa sí podemos hablar, porque con la conquista, tú sabes que Torquemada, el jefe de la Santa Inquisición, se puso de acuerdo con la reina y para financiar el viaje de Colón. ¿Para qué? Para que, como era Isabel la Católica, convirtieran al cristianismo a los impíos. Entonces, cuando ellos vinieron, recuerda que en derecho la tortura estaba legalizada. Así es. Y habían legalizado la tortura por un principio jurídico que se aplica hasta ahora, que es lícito sacrificar un bien de menor importancia para salvar otro más importante que ese bien. Eso se aplica en el derecho penal y estás exento de pena en algunas situaciones, ¿no? Porque si estás en una pequeña balsa, se hunde y hay un trocito donde flota uno, y hay 2 sobrevivientes, tú lo eliminas y no has cometido crimen. Porque el bien más importante es tu vida que la del otro. Salvo que tengan la obligación de sacrificarte. Por eso la excepción es con los militares, ¿verdad? Basándose en ese principio, aplicaron la tortura e impusieron los vivos el obraje para hacer trabajar gratis y a punta de coca y alcohol a todos los nativos que habían conquistado y que no tenían nada de qué avergonzarse porque habían sido los constructores de grandes imperios. Pero ¿dónde estaba la explicación? Hay que castigar su cuerpo para salvar su alma. ¿Y cómo salvaban su alma? Después de matarlos allí, en las procesiones los hacían seguir en la última fila. Con eso les destruían la autoestima. Recuerda el Corpus Christi. Creo que en el Corpus Christi siguen al apóstol Santiago, ¿no? No sé, pero hay una procesión con el apóstol Santiago. Santiago Matamoros. ¿No? Pero acá le llamaban Santiago Matacholos. Y a los que decían cholos los hacían seguir al Santiago Matacholos. Entonces la evangelización también fue terrible, ¿eh? Salvo algunas excepciones, no creo que Bartolomé Díaz, pero se permitió el exterminio de la gente, pero se instauró una mentalidad que hasta ahora tenemos en el país, que si tienes poder, aprovéchalo, es tu oportunidad, y si tienes que sacrificar a los demás, sacrifícalos, explótalo, no le des nada. Y entonces la educación no ha cambiado, Julián. Y repito, si no cambiamos los paradigmas, y los paradigmas se cambian con la educación y el buen ejemplo, olvídate, ni vamos a tener inversiones, ni vamos a tener buenas voluntades. Fíjate, para yo, cuando tenía sueños, en Pucallpa no había universidad. Ahora sobran las universidades. No había universidad. No había institutos superiores. Y entonces yo quería ser profesional. Tuve que arriesgarme a venir a Lima, trabajar todo el día, estudiar de noche, trabajar todo el día, estudiar de noche, porque quería hacer realidad mis sueños. Y Dios quiso que llegara a hacer lo poco que llegué a hacer. Pero eso ya dependía demasiado de uno solo, porque estábamos abandonados. El abandono del país por parte de sus líderes y sin ninguna concepción ni sobre economía, ¿no? Vinculando la economía con la educación y la salud, estos líderes nos han llevado a la desgracia, a tener un Perú vacío en el interior y una gran concentración en ciudades donde más es el lavado de activos que una industria, porque no tenemos capacidad competitiva. Yo creo que por ahí va la cosa.
Bueno, doctor, usted me ha hecho acordar un tema que todavía es palpitante, el caso de los terroristas del Braen que han copado algunas comunidades de nativos, se los han llevado para que construyan subterráneos y huecos donde se apuestan para evitar el ataque de las Fuerzas Armadas, y mantienen una amplia población bajo su férula y les dan pues coca y si hay alcohol, que usted acaba de mencionar en otras épocas. Hoy día estamos viviendo ese sistema de explotación inicua por parte de los terroristas en el Braen. Todavía no hemos conquistado esa parte del territorio peruano y creo que la Fuerza Armada en cierto momento va a tener que emplearse a fondo para derrotar al terrorismo, que además tiene presencia en la política. Hemos escuchado anoche en un programa de televisión que una dama informa a la opinión pública que ella fue personalmente con un diputado, con un congresista, fue personalmente a interesar a los jefes del Braen, los jefes terroristas del Braen. Entonces, todavía se está dando esa explotación de los nativos en la zona en parte de la selva. Queremos preguntarle a don Electo Ceballos, ¿cuál es su opinión sobre el tema planteado aquí? Uno de los problemas que hay que superar para vencer la pobreza, como lo ha dicho el doctor Marcos Ibaceta, es la educación. Indudablemente, la educación es la que abre todas las puertas. Pero sabemos, por lo que hemos estudiado, lo que fue la conquista española, las plagas que trajeron la raza blanca, y bueno, llegamos a una emancipación que el Perú no la quería, porque acá estaban los sellos reales, acá se administraba el virreinato, nos las impusieron. Un ejército del norte, el Bolívar, y otro del sur, de Chile, con cabeza de San Martín. Nos las impusieron. Acá teníamos los sellos reales. Bueno, después ya hemos visto los generales que hicieron la emancipación, se creyeron que necesitaban ser presidentes y fueron presidentes, golpe, golpe, golpe. Estamos llegando a la época del señor Prado, segundo gobierno, donde yo estaba terminando el colegio. De esto me acuerdo y lo estudié y lo viví. Y algo de Odría, que trajo mucho bienestar al Perú. Después de Belaúnde vienen los militares que arrasaron con todo. La reforma agraria, las comunidades industriales, el pensamiento cepalino, sustitución de las importaciones. Todo se tiene que hacer acá. Hicimos carros, refrigeradoras, más caros, 3 o 4 veces más caros que importados. Pero bueno. Solamente la Coldex. Sí, pero esa industrialización forzosa trajo también cierto bienestar, y lo explico después. Vivimos en tiempo de Prado, segundo gobierno de Prado, el boom pesquero. La harina de pescado, anchoveta, yo vivía en la punta, las embarcaciones eran de madera, la anchoveta se sacaba en cilindro. Las bolicheras. La bolichera, pequepeques eran, ni siquiera bolichera. Después la bolichera de madera, después la de metal, la mecánica. Eso fue un gran logro del Perú. Después viene... De Banquero Rossi. De Banquero Rossi. Fuimos la primera potencia del mundo. Pero bueno, la quiero hacer más corta. Llegamos, Belaúnde vuelve a subir, segundo gobierno, pésimo, peor que el primero.
condona toda la deuda, no investiga a nadie de los militares y los civiles que trabajaron, como Xiomi Lerner, que manejó el canje de armamento por harina de pescado y aceite de pescado. Eso no se investigó. Ahí lo vemos financiando a toda esta izquierda. Después viene Alan García, que le clava, primero de la hunde 3 ceros a la izquierda del Sol de Oro, 3 ceros, y después 6 ceros, don Alan, el alumno superó al maestro. Era una inflación. Ahí viene la pobreza. El Perú lo empobrecen al máximo. No se podía capitalizar, porque lo que hoy día costaba un sol, mañana costaba 10 soles. Así era la velocidad. Hasta que llega un chinito, un tractor y gana las elecciones. Lo comienza el señor Mario Vargas Llosa, que pierde, se va al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y no le den dólares al Perú, no lo ayuden. Ese es Mario Vargas Llosa. Nos hemos olvidado. Pero bueno, cierra el Congreso, da una constitución que ha traído beneficio al Perú. Por eso leían antes que tenemos un superávit de 11.300 millones. Y viene por el efecto Castillo, viene la devaluación, que es el peor impuesto, porque la inflación se come todo el esfuerzo del trabajador. ¿Cómo queremos sacar a la gente de la pobreza si comienza esta devaluación, que es un cáncer? Va a contaminar todo. Nos metieron miedo que nada con los TLCs, nos van a barrer. Mentira, el Perú exporta hoy día más confección que nunca. Más naranjas. Confección, más verduras, más naranjas, más paltos. De esas tierras que le han ganado al desierto, que eran Eriesas, tierras de eriesas. Era así, sí, pero con la lluvia, arenales. Eran arenales que cuando venía el agua, como dice Marcos producían, pero una vez al año. Ahora producen todo el año. Uva, mango, plátano, y se exporta. Con riego por goteo. Nuestra metalmecánica, claro, nuestra industria metalmecánica exporta a Canadá, a Estados Unidos, a China, implementos para la gran minería. Hemos aprendido, nuestros textiles son de maravilla, nuestra comida, nuestra fruta, nuestra verdura, de maravilla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué volvió la pobreza? La Constitución del 93 redujo la pobreza extrema, porque era hasta 66% que teníamos de pobreza, la bajó hasta el 20%. Pero ¿qué pasó? El lagarto Vizcarra nos encierra bajo 20 llaves más de un año y manda a la gente a encerrarse en su casa. Se comen todo el capital. No podía salir la gente porque era detenida. Ese es donde se crea esta pobreza y nuevamente aumenta de clase media, que habían subido, dicen que ha bajado 3 o 4 millones nuevamente a ser pobre. Esa gente es la más resentida. El peruano sale a trabajar, a buscar su chamba. No tiene trabajo porque la estabilidad laboral que persistió con el señor desde la época de Velasco todavía continúa. Las leyes sociales son altísimas, por eso no se contrata. Pero esa gente sale a buscarse su chamba. Pero hoy día todavía continúa de que el domingo no puedes sacar tu carro, que no puedes hacer esto. O sea, siguen empobreciendo. Bajo llave. Nos tienen encerrados. Ese es el kit de la pobreza en este momento del Perú. Nos han encerrado a la mala. Ese es el lagarto con todos los rojos. Doctor Ibaceta, el lagarto nos encerró durante un año y obviamente se empobreció el país. Quebraron miles de empresas, cerraron miles de empresas y el país, la población en general, se quedó sin dinero, sin recursos. ¿Cuál es su opinión sobre el tema del lagarto?
la gestión de Lagarto? Muy simple. Él no estaba gobernando para el bienestar de los peruanos. Él estaba desarrollando acción política para el control del poder estatal. Para servir a quién, no lo sabemos, pero que logró su cometido, lo ha logrado. Vemos a un Congreso amagado por todos lados, porque es la piedra central, ¿no? La cuadratura del círculo en un Estado de Derecho. Neutralizado el legislativo, ahora con investigaciones de la Fiscalía por cualquier cosa, ya mejor que vayan los fiscales al Congreso y se sienten en las comisiones, el tema de la inmunidad, el tema de la libertad de expresión, es decir, que le quiten todas las atribuciones. Y cada día se fortalece más el presidencialismo. Y los ministros son los que actúan y deciden y hablan por todos, pero no están gobernando, pues, Julián. Entonces, simplemente estamos en una lucha por el poder. Y nadie se percata que el precio de la gasolina, el combustible, se ha disparado y sigue disparándose. Por ahí leo que se están tomando medidas desesperadas ya para controlar el precio del combustible. Pero gas no se puede. Y entonces, ya el gas ni hablar, pues por el gas del mundo de plata, ¿no? Olvídate de ese que prometió y que quieren los bolivianos. Y con esta incertidumbre nomás de la elección del señor Castillo, se ha disparado el dólar y con la disparada del dólar han subido los precios de bienes y servicios. Se han disparado los precios de los combustibles y con el precio de los combustibles ha subido mucho más, otro plus de incremento de los bienes y servicios. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esa plataforma de política que ha proclamado Perú Libre? ¿Alguien la va a frenar? Yo entiendo que los caviares lo están cercando a Castillo y han iniciado una cacería contra Cerrón, ¿no? Para aliviar esta incertidumbre y dar confianza. Y entiendo que algunos empresarios, bueno, siempre los empresarios se han acomodado, ¿no? Son bien acomodaticios con todos los gobiernos. Yo creo que aquí hablan de derecha, pero no tienen ideología, ni tienen pantalones y correas flojas también. Eso sí les queda, eso sí tienen en gran cantidad. Porque creo que una clase empresarial que sabe y que puede manejar una dinámica de desarrollo, bueno, pues impone condiciones, no suplica. Acá tenemos empresarios suplicantes, arrodillados ante el poder. Y creo que se arrodillan ante el poder porque ven que el que está en el Ejecutivo puede destruirlos muy fácilmente. Así es. Y entonces, como no hay un marco normativo que los proteja, y tienen sus gremios como la CONFIR, donde cada quien se defiende como puede, entonces al final se van a someter. Pero su sometimiento me hace recordar la época anterior a Fujimori, ¿no? En que les gustaba el proteccionismo estatal para invertir y producir bienes y servicios de pésima calidad y alto costo. Y con la Constitución 93 se abren las fronteras, se reducen los aranceles a los estándares internacionales y entran bienes y servicios de todo el mundo, producto de todo el mundo, de gran calidad y a bajos precios. Y entonces eso recién les enseña a los empresarios a competir. Tuvo que venir Miguel Ángel Cornejo de México a dictarles charlas sobre los modernos métodos de sistema de administración, hablarles de calidad total, hablarles de reingeniería, hablarles de liderazgo, hablarles de benchmarking, la comparación de calidad, para que entiendan qué era el ISO, ¿no? El ISO 9000 en ese entonces,
Hablarles de la tercerización, que aquí nadie entendió la tercerización. Y recién despiertan nuestros empresarios, y yo recuerdo que en el 92 les recomendaron a todos los empresarios leer El arte de la guerra de Sun Tzu, para recién. ¿Por qué crees, Julián, que los CEO o CEO, los grandes directivos de las empresas, son jóvenes? CEO. Son jóvenes porque recién se han forjado desde el 90 hasta acá, con nuevas concepciones de administración y con una visión de la economía mucho más moderna y dinámica. Pero recién los tenemos jóvenes, otros países ya los tienen veteranos. Entonces, más por el mundo, más recorridos, y entonces ya saben de alianzas estratégicas y de insertar al Perú en los mercados internacionales con socios. Un ejemplo te doy, los chilenos. ¿Tú crees que LAN Chile por sí sola hubiese tenido el poder que tiene? No. LAN siempre ha estado vinculado a la British frente a la competencia con KLM de los holandeses. La British. Entonces, los chilenos y la empresa chilena vinculada a los ingleses, bueno, se insertaron en todo el mundo. Manejan capitales extranjeros, aprendieron a manejar capitales extranjeros, aprendieron a manejar tiendas por departamentos, aprendieron a convertir en bancos sus tiendas de departamentos. Acá tenemos el ejemplo de Ripley, de Saga, pero lo aprendieron antes que nosotros. Por eso es que Pinochet los envió a estudiar, prepárense, y al final les dijo: vayan a Perú, que todo está barato, compren todo. Compren todo, que está barato. Está barato, compren todo. Y nosotros recién en los 90 estábamos preparando una nueva generación de gerentes. Pues, Julián, todo está descuidado. Por eso es que cualquier aventurero viene y dice: yo soy nacionalista, vamos a matar y destruir a todos los explotadores, nadie me saca nada, yo impongo condiciones y controlo la ley de la oferta y la demanda. Dios santo, ese no sabe lo que está diciendo, la ley de la oferta y la demanda. No sabe lo que dice. A ver, que la OPEP se ponga de acuerdo para subirte los precios, para producir menos, y te sube el precio del petróleo. A ver, controla la ley de la oferta y la demanda con la decisión de la OPEP. O que Estados Unidos decida vender parte de sus reservas. Que Rusia le quite algo a Europa. En fin, hablan tonterías, pero la gente se lo cree porque nuestra educación tiene un gran déficit, Julián. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Y encima con el lagarto, la salud Permítame hacerle una pregunta, doctor, a propósito. ¿Qué pasaría si Estados Unidos sale a vender sus excedentes de maíz amarillo duro, del cual compramos nosotros para los pollos, ¿no? ¿Qué pasaría si eso ocurre? La venta de excedentes. Bueno, pues quiebran los productores. Los maiceros quiebran los productores nacionales. Quiebran los productores nacionales, pero ahí que controlen por la ley de la oferta y la demanda. ¿Cómo le llaman? Economía popular de mercado, que no saben ni lo que es. Sí. Entonces, Julián, acá se dice cualquier barbaridad, y por la cólera que produce ver a tanto ladrones que no son perseguidos como se debe, sino que la Fiscalía selecciona a quién persigue y a quién no, a quién protege con sus silencios y su dejadez, y deja que pase el tiempo para que todo el mundo se olvide, pero a los que no quiere el sistema, sobre ese sí va. Y el principio de igualdad ante la ley se quiebra y hace que todo el mundo se arrodille ante el poder. Hay cosas que tendrían que cambiar, Julián, y no necesariamente el cambio va a ser como nos lo proponen, con ideologías de que va a mandar un partido, a través que de va a una controlar constituyente. No. Hay que predicar libertad con capacidades.
y que el Estado asuma su rol, pues buena educación, buena salud, control de inversiones, facilitador de inversiones, pero haciendo cumplir las reglas, ¿no? Para que no se generen daños, con responsabilidad social y protección del medio ambiente. Claro. Lo otro que quería expresarle, para salir de la pobreza, esencialmente hay que alimentar bien a los niños, a los jóvenes, para que puedan educarse bien. Sin alimentación vamos a tener desnutridos y desnutridos mentalmente, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre este tema, señor electo Ceballos? Bueno, nos están ya, te contesto, Julián, pero después del corte comercial, porque me están haciendo señales de que tiempo va. Tiempo va. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo por Onda Digital, canal 18.4 señal abierta y canal 791 de Cable Más. Asimismo por las redes sociales de Onda Digital Perú. No te olvides, este y todos los jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Todos los miércoles a las 9 de la noche estamos en Onda Digital TV 18.4 señal abierta. Y síguenos también en nuestra página web, en el Facebook y en YouTube. No te olvides de suscribirte y de marcar la campanita para estar en Lapsus todos los miércoles a las 9 de la noche. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Recuerden que Sentido Común va todos los jueves a las 9 de la noche por Onda Digital, canal 18.4, señal abierta en Lima, y en paralelo también por nuestra página web, por Facebook y por YouTube. Soy Marcos Ibaceta y los invito a seguirnos en redes sociales Onda Digital Perú. Está usted en contraste. Bien, hemos dado una pincelada al tema de Cuba, también hemos hablado acerca de el origen de la pobreza en el Perú y, entre otras cosas, les he pedido al señor Ceballos como al señor Ibaceta si ellos pueden aportar algunas ideas de cómo salir de la pobreza. Una de las cosas que nos ha recomendado el señor Ibaceta es que hay que estudiar. Para salir adelante no queda otra cosa que estudiar.
porque sin estudio pues no vas a ser competitivo para nada, no puedes hacer ni un pan sin estudios. Entonces tienes que estudiar para salir adelante. Muchos pobres se quejan de que no tienen oportunidades, de que no hay igualdad, de que mejor voto por Castillo porque él me va a mandar ayuda. Y no es cierto, pues yo tengo en mi haber aproximadamente 10 gobiernos diferentes y nadie me dio ni un vaso de agua. Así que el que venga tampoco me va a dar un vaso de agua. Entonces lo que hay que hacer es estudiar para poder conseguir un buen trabajo, ¿no? Pero para estudiar hay que tener la mente fresca y la actitud para aprender. Quiero preguntarle al señor electo Ceballos, ¿cree usted que es necesario, por ejemplo, que los niños vayan bien alimentados al colegio? Porque si no se quedan dormidos, no captan lo que están leyendo en el libro y son un problema para el maestro. ¿Cuál es su comentario sobre este tema? Bueno, el comentario es conocido, la anemia. Nuestra juventud es anémica. Generación camote le decían antes. Pura barriga, pero no tenían los suficientes minerales para que el cerebro se desarrolle. Y vitaminas. Y vitaminas. El señor Cerrón, doctor en Cuba, 11 años. Le pusieron su chapa en Junín. El señor anemia, el doctor anemia, galopante. El 70% de la población de Junín es anémica. Y en el Perú no se sabe porque no se dan las estadísticas. Y es tan sencillo. Hay una famosa chispita que no cuesta ni centavo de sol, que se le debe dar en los alimentos. Antes habían los comedores, se le llevaba el desayuno a los colegios, el almuerzo. Hoy día todo eso ha desaparecido. Se formó, le pusieron otro nombre después cuando cayó Fujimori, se llenó de gente, de burócratas, las comidas malogradas, un sinfín, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos leído. Yo vengo de un hogar, mi padre no tenía profesión, mi madre sí, profesora, y se jubiló de directora. Y siempre nos repetían desde chicos, somos 5 hermanos. El estudio es la llave del éxito. Tienen que prepararse, tienen que ser competitivos. Yo cuando salí de la Universidad de Lima, soy de la primera promoción, mi padre no me dijo, oye, acá está tu carro, esta es tu empresa, búscatela, ya te di la carrera. Y así, poco a poco, me hice un capital. La experiencia, trabajé en banco, trabajé en inmobiliaria, en el sector pesquero, en seguros, en infinidad de sectores he trabajado. Y vivo, bueno, ya jubilado, modestamente, con comodidades indudablemente. Pero es el estudio y los profesionales tienen que hacerse a base de estudio y experiencia. ¿Pero usted tuvo anemia o no? No, nosotros éramos una generación bien alimentada, gracias a Dios. La olla era grande, carne 3 veces por semana, pescado 2 veces por semana y muy bien alimentados. Y de vez en cuando mi padre preparaba unos pisco sour divinos, ya cuando éramos mayorcitos. Ah, era con pisco de Lunahuaná, pues. Bueno, pisco, pero así, nuestra generación se hizo a base de estudio, se preparó. Eso se ha dejado de lado porque, mejor dicho, no se ha dejado de lado. Hoy día tú tienes que tener un título para entrar a trabajar al Estado, si no, no entras. Mi hermano mayor, que es arquitecto, ingeniero civil, enseñaba en la Marina, que tiene rango de Universidad de Matemáticas. Y le dijeron, Cholo, tienes que sacar una maestría, si no, no puedes enseñar. Así de sencillo. Esas son las leyes que aprueban pues estos caviares de escritorio, con aire acondicionado, no conocen el Perú.
Nosotros los que conocemos el Perú y hemos viajado, yo he estado 4 años en Piura, conozco bastante el norte, he ido muchas veces hasta Guayaquil manejando y ver esas carreteras que tiene Guayaquil. Nosotros hemos licitado las carreteras del norte que todavía no terminan de hacer las carreteras. Es increíble cómo se demoran. Acabamos de leer que a la línea 2 le han clavado una multa por no entregar los terrenos adecuadamente de más de $300 millones de multa. O sea, ¿dónde están los técnicos peruanos? ¿Dónde están los profesionales? ¿Por qué el colegio de ingenieros no sale a criticar? ¿Por qué los colegios de contadores, auditores, no salen a protestar o hacen un comentario? Porque después lo llaman de consultores y les pagan los servicios para hacer consultorías bien pagadas, bien remuneradas. ¿Me permite una interrupción? Sí, por supuesto. Vea, no están bien preparados algunos de nuestros profesionales. Yo recuerdo que en el último Niño se cayeron una gran cantidad de puentes. ¿Por qué? Porque el puente estaba casi al nivel del agua. No lo habían construido como hacen, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Los puentes van en otro nivel, a 6, 7 metros arriba del nivel de la crecida, del río, a nivel del río, 7 metros de diferencia. Pero acá no, los hacen a nivel del agua, a nivel del río, y el agua se los lleva por los puentes. Esos son algunos de nuestros ingenieros. Hablando de arquitectos, no se vaya usted a molestar. No, pero tenemos muy buenos profesionales, ingenieros que nos han dado. Cerro de Pasco era una universidad donde muchos militares, marinos, que se salían de la profesión, iban a aprender y salían, los contrataban en cualquier parte del mundo después de haber pasado por Cerro Pasco, una mina muy importante. Que contaminó, sí contaminó, pero también hicieron bastante tierra y ganado, el famoso equipo lanar. El ovino. El ovino lanar. Pero todo eso se lo tiraron abajo. Junín. Sí. De la raza Junín. Esa la hizo Cerro Pasco, pero todo eso fue borrado por Velasco cuando lo entregó a estas cooperativas que se comieron a los reproductores, a los más gorditos, a los más se los comieron. Eso ocurrió justamente en la época de la reforma agraria. Bueno, hemos examinado la nutrición, la necesidad de tener buena educación. ¿Y cómo ve usted, doctor Ibaceta, el problema de la salud? Porque en el país el problema de la salud es muy grande y lo acabamos de descubrir cuando vino la pandemia. Eso ya lo habíamos descubierto, Julián, cuando se produjo el tema del cólera. ¿Recuerdas? Sí, allí claro. Nadie sabía qué hacer y recién tomaron la decisión, mira, el gran invento, ¿no? Hacer baños sépticos a lo largo de la sierra y de la selva, especialmente de la sierra, porque la gente hacía sus necesidades en el campo y con la lluvia todo se venía hacia el río y el río traía el cólera. Esa fue la gran solución. Pero estaban ustedes hablando de la anemia, ¿verdad? Y ya teníamos problemas de salud. Julián, si yo les digo que en la selva, el hospital de Pucallpa de los 60 era una casi cabaña de madera para 10 camas. Y tal vez no he visto que haya una sala de cirugía. Hacer operaciones ahí era mejor ir al curandero a tomarse su ayahuasca y revolcarse ahí privado. No había nada más y bañarse con mucura para que dé suerte y no se enferme. Pero
En la selva, como no había agua potable, ese es otro tema. No había agua potable, no había luz. Increíble. Entonces, la barriga se hinchaba de los niños. Por eso el término buchizapa ahí, ¿no? A todo gordo le dicen buchizapa porque tiene la barriga inflada. Y había que tomar purgante 2 o 3 veces al año. Ojé. Porque los bichos... Ojé era el natural, ¿no? Pero yo me acuerdo de ese bendito vermífugo nacional y la panvermina, que era una asquerosidad tomarla, pero se tenía que tomar. Ahora, pero habían medidas preventivas, ¿ya? Pero no había tanta anemia, porque te comías un mono, pues la gente se mataba un mono, comía, si te invitaban tu mono, tenías que comer mono. Y lagartos casi también, exterminaban a los pobres monos, tenías toda clase de tortugas, ya exterminaron a las tortugas de tierra y de río, se comía tortugas. Nunca comíamos serpientes, eso sí que no. Los asiáticos sí, cuando llegaron los asiáticos casi barren con nuestras serpientes, porque ellos sí comen serpientes. Pero en las escuelas, y esto es lo que me produce desazón, yo he sido maestro de escuela a los 17 años en zona de frontera, en un pueblo de esos perdidos en la selva. Dicho sea que ya no existe porque el río se lo ha llevado. Así que si yo le llevo, ya no, es virtual mi recuerdo. ¿Recuerdan ustedes un programa que inició John Kennedy? Alianza que copió el señor, su partido, el señor Acuña, ¿no? Así es. A través de la Alianza para el Perú, llegaban pues toneladas de sacos de leche en polvo. Y cuando yo estaba de maestro de escuela, las madres de familia, mientras nosotros dictábamos la clase las 2 primeras horas, estaban preparando la leche. Y por ahí se conseguía pan o se conseguía plátanos con algo, y los niños salían y tenían algo para comer. Porque para llegar a la bendita escuela se caminaban 2, 3 horas, bordeando el río por caminos, pero donde les podía pasar cualquier cosa. Por eso también hay muchas violaciones, hay niñitas que caminan, 2 hermanitas solitas en caminos solitarios en el bosque. Les pasa cualquier cosa, igual que a las pastorcitas, ¿no? En la sierra. Pero ya existía ese plan de nutrición. Si teníamos el plan de nutrición y los gringos se habían dado cuenta y nos regalaban leche, ¿por qué no lo hemos perfeccionado? Ahora como gran cosa tenemos jaliwarma y no sé qué tonterías más, instaladas, ¿no? Tal vez hayan mejorado en algo, pero todo se pudre acá, porque no se trata de acumular el bien, sino de distribuirlos a tiempo, para que llegue al consumo y que el consumo nutra, favorezca y beneficie a los niños. No hemos perfeccionado nada. En el Perú, ¿sabes qué, Julián? ¿Sabes qué, Electo? Vemos las cosas pasar y no nos importa. No lo institucionalizamos. Y al no institucionalizarlo, no lo perfeccionamos, no somos más creativos. Solamente reaccionamos cuando el problema nos estalla en la cara. Y tenemos que inventar soluciones de coyuntura y después volvemos a olvidarnos y la coyuntura nos mata. Siempre la coyuntura nos mata. Así es. Bueno, doctor, efectivamente usted nos ha hecho recordar una etapa que vivimos todos los de nuestra edad, en todo caso, que eran aprovechar los excedentes de la leche en polvo enviada por el programa norteamericano, ¿no? Alianza para el Progreso. Pero hoy día sigue viniendo la leche en polvo, pero para una sola empresa, la empresa monopólica, de tal manera que le echan un poco de agua y a la grasa anhidra, lo agitan un poquito y ya tienen leche y sale pues con su rótulo de leche y todavía con una cara de una vaca, ¿no? Eso es realmente lamentable. Bueno, pero hay tema en esto para discutir ampliamente. Y voy a pedirle aquí al señor Electo Ceballos que nos diga
¿cómo ve usted, aparte de la nutrición y la falta de salud y el hecho de que no hayan hospitales, no hayan postas médicas, como nosotros quisiéramos que haya, ¿cómo ve usted todas esas carencias? El que nos dio un gran ejemplo de lo que se podía hacer en el Perú fue el general Odría y su esposa María. El gran hospital del empleado lo hizo él. La seguridad social inició íntegramente. Los hoteles de turismo para la clase popular. Huampaní, mi madre nos tuvo una semana a cuerpo de rey en Huampaní, toda la familia. Desayuno, almuerzo y comida. Eso se pudo hacer. El Perú es rico, produce, tiene cualquier cantidad de minerales que la izquierda no quiere que se desarrolle. Podríamos tener los mejores hospitales, pero se han saqueado la hacienda pública. No estamos inventando en este programa las cosas. Todas las regiones tienen la obligación de hacer hospitales. Ninguna ha cumplido. El Zamarro de Lagarto, en Moquegua, tiene paralizado un gran hospital, no sé cuántos millones ha robado y no lo han terminado. El otro, el señor de Junín, Cerrón, también. Y así me cansaría de hablar de las regiones. Vamos a ir a una pausa comercial para hablar de los lagartos, pero eso será la próxima semana, el día lunes. Bueno, nos acaban de conceder 5 minutos más. Bien, efectivamente, Odría hizo una gran obra, una gran infraestructura, incluyendo el Estadio Nacional. El Estadio Nacional también. Todos los sistemas de seguro. Las grandes unidades escolares. Claro, yo estudié en una de ellas, Pedro Labarte. ¿Y usted en qué? Yo estudié en los Maristas Callao, pero claro, mi vacacional lo hacía en el Colegio de Mayo. Con plata, o claro. O si no en Guadalupe, cuando pasé el Recoleta. Con plata. Y doctor, ¿usted en qué colegio nacional hizo sus estudios? ¿Me escucha? Faustino Maldonado, un sujeto que se preocupaba por la educación en la selva y que fue a morir en Madre de Dios, por eso de la capital de Madre de Dios se llama Puerto Maldonado. Algo de historia también, ¿no? Esa es parte de la historia. ¿Y usted estudió en un colegio nacional? Pero eso era nacional, sino que como el Estado no podía mantenerlo, se lo entregó a los padres misioneros extranjeros de Quebec. Y con ellos estudié, pero mi primaria la hice en Tornavista con los norteamericanos de esa zona. Entonces, lo que nos enseñaban podíamos verlo en la realidad, ¿no? Era otra sociedad también. Bueno, ahora sí, ya vamos despidiendo el programa. Le dejo un minutito para que usted haga su despedida y nos diga qué vamos a tratar la próxima semana. Yo no sé de qué vamos a tratar la próxima semana, Julián, pero ha sido muy grato estar con ustedes y un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan y nos tienen paciencia, pero es que seguramente vamos a hablar de la proclamación del presidente. No vamos a hablar de los Jurado Nacional de Elecciones y las confrontaciones en la calle. No sé qué va a pasar, pero de algo algo va a haber para hablar, sí, seguramente nos va a sobrar temas. Don Electo Ceballos. Bueno, muchas gracias por la paciencia que nos tienen los teleaudientes. Las noticias no las podemos adelantar, brotan. Amanecimos con una protesta cubana muy fuerte. Esta semana sabremos si hay presidente o presidenta, no sabemos, las calles están calientes, los procesos judiciales contra el Jurado Nacional ya se abrieron, la Fiscalía investiga al Congreso por un derecho que tiene el Congreso de exclusividad, que es nombrar a los miembros del tribunal. Sin embargo, se mete el poder con una señorita que es laboralista, pero la han metido a pelear en el derecho constitucional.
cualquier cosa puede suceder y lo comentaremos, como siempre, en Contraste. Bueno, buenas noches. Ya usted escuchó, esta semana cualquier cosa puede suceder, así que hay que estar listos y preparados. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal?